Quiero que hablemos del mal de altura. Hace poco acabamos de hablar con David, que es un súper experimentado montañista inglés que se ha ido por todo el mundo haciendo cimas y cumbres. Y él hablaba del mal de altura, cómo manejarlo y todo eso, pero a mí no me quedó muy claro. Yo solo entendí que él fue con un amigo que es un demonio por el cuerpo que tiene y que lo pasó muy mal, lo que significa que el mal de altura no tiene que ver con tu condición física, pero que a mí no me quedó claro, Javier, cómo hay que entrenar. Claro, porque sus soluciones son poco accesibles. Yo no puedo decir a Mayroli que nos vamos de fin de semana a subir un pico a Marrakech. Únicamente no me puedo ir 15 días al Monte Kenia. Entonces, claro, Javi, explícame lo que tú entendiste del tema del mal de altura y todo eso. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Y yo no entendí. Yo lo que dijo que incluso hay muchas expediciones de Kilimanjaro que te ofrecen subir a un monte de aclimatación antes. Lo que eso te permite es, pues nada, o sea, cuando poner cada altura, lo único que hace es que ese proceso comience antes. O sea, ese proceso puede ser más eficiente o menos eficiente, o durar más tiempo o menos tiempo según la persona. Obviamente, mientras más tiempo tú te expongas a altitud, más tú has preparado tu cuerpo para que esa aclimatación se dé lugar. Tú sabes que la aclimatación son dos fases. La primera fase de aclimatación es una fase rápida. Tu cuerpo se encuentra en déficit de oxígeno, entonces comienza a respirar con más frecuencia porque el aire tiene más oxígeno, tú necesitas meter más aire y luego tu corazón comienza a latir más rápido porque la misma sangre tiene menos oxígeno, así que tiene que bombear más sangre para que llegue sangre a todo. Pero entonces esa aclimatación, esa primera aclimatación dura 48 horas o algo así. Y luego comienza realmente la aclimatación real, que entonces que tu cuerpo comienza a crear glóbulos rojos y que van haciendo que tu sangre sea mucho más densa de glóbulos rojos y que por el mismo litro de sangre, digamos, por el mismo volumen de sangre, tú puedas transportar más oxígeno, que es lo que es la aclimatación. Entonces, este proceso es un proceso fisiológico y eso depende de cada uno. Entonces, eso es lo que es el proceso de aclimatación. Cuando tú subes a una altura, tu cuerpo inmediatamente comienza, como un reloj, comienza a aclimatarse. Eh, esa aclimatación te dura un tiempo. Por ejemplo, si tú se subes a una altura de 4.000 metros, una semana tú todavía tienes esos beneficios de esa aclimatación. En una semana tú vas bajando poco a poco, pero todavía tú lo mantienes. Entonces es un gran entrenamiento para aclimatación ir a un pico anterior. Eso por el lado de que él decía y lo que decía es que, por ejemplo, hay picos que podemos acceder, que son relativamente fáciles de acceder y relativamente baratos. Y es un gran entrenamiento, porque aquí en los Pirineos solo tenemos 3.000 metros. Claro. Bueno, en Tenerife tenemos 3.600, el Teide, ¿no? Pero aún así, un buen entrenamiento sería tirarse los 4.000. Aparte que si tú te vas a una montaña como el Toubkal, el de Marrakech, por ejemplo, es una experiencia también, es la cima más alta de. Entonces, eso eran sus ideas. Luego él decía que en el tema o sea, independientemente de, esas son las cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos aclimatarnos antes, podemos estar en buena forma física, que siempre ayuda, pero es que al final decía que la aclimatación es algo que no es un proceso fijo. Él conoció a una persona que esa persona era un monstruo, es un tipo atleta total, y sin embargo, su rendimiento por encima de los 4.000 metros era muy pobre, siempre. Esa persona tiene un problema siempre de altura. Y no tiene, Estando físicamente perfecto. sí, siendo físicamente es un campeón, pero simplemente su cuerpo no se adapta bien a altura y es un poco atípico porque a él le pasa siempre. O sea, lo más normal es que sea una cosa que no responda o sea, suele ser que a veces sí, a veces no. O sea, tú puedes un día estar bien, en un viaje estar bien y otro viaje no estar bien. Entonces te puede dar mal de altura. Tú puedes estar acostumbrado a subir a cierta altitud y de repente en un viaje, pues te da mal de altura. Tu cuerpo no se adaptó. Porque nuestro cuerpo no está igual siempre. Nuestro cuerpo no está igual siempre.
Y eso lo sabemos. Hay días que uno está cansado, unos días que está mejor, otro día que está en mejores condiciones. Hay días que el cuerpo te responde, otro día que el cuerpo no te responde. Todo el mundo que usa mucho su cuerpo sabe eso. En altura es igual. Hay veces que tú estás bien o estás mal. Y no depende de nada que podamos controlar. Entonces es muy frustrante para una persona que ha entrenado, que está en buena forma física, que ha hecho todo lo que tiene que hacer y de repente su cuerpo decide no adaptarse a la altura y tú tienes simplemente que saber que solo te queda darte la vuelta. O por qué. Comentó que a un japonés se murió y un guía, un porter, no, algo así. Sí, en el viaje que David nos contó de Kilimanjaro, creo que fue en el 2007, por ahí. O sea, hace unos 15, más de 15 años, ¿no? Dos personas murieron. Y uno de ellos fue un excursionista chino, ¿era? Japonés, creo que habló. Japonés, un excursionista japonés. Y los guías le recomendaron, porque no te pueden obligar, pero les recomendaron que tenía que devolverse. Eso me dice que ya él tenía claros síntomas de altura, que ya eran indicadores de algo grave. Y la persona los ignoró y siguió caminando y acabó falleciendo de un edema cerebral. Entonces yo no tengo más detalles de eso, pero bueno, es una muerte. La gente muere, esas cosas. Claro. Hay que saber ver los síntomas y para darse la vuelta. Lo único que puedes hacer cuando estás teniendo mala altura es sentarte a que tu cuerpo se alcance, como que logre superar esa adaptación. Y si no la logra, lo que tienes que hacer es bajar cuanto antes de altitud. No hay otra. Eso desencadena, eso desencadena al final en un edema pulmonar o un edema cerebral. Está, es lo que hay. Javi, y al porteador, o como se llama, se dice en español, Es una historia triste porque los porteadores lo están haciendo por trabajo y porque necesitan trabajar. Pero este porteador tenía una condición de salud que no le dijo a nadie. Y no entendimos bien qué condición de salud era. Fue lo que pasó. Este chico falleció también. ok. Entonces, Javi, para terminar, mis dos preguntas que yo sigo teniendo en el aire. ¿Cómo podemos entrenar para subir el Kilimanjaro? Basado en lo que él explicó, ¿cómo se entrena? Y luego, estando ahí en esa ruta de 7 días, ¿qué hay que hacer para intentar no sufrir del mal de altura? ¿O qué hay que hacer para si te pasa la altura? ¿Qué hay que hacer? O sea, se sube, se baja, sube alto, duerme. O sea, ¿qué es? ¿Qué hay que hacer? Explícame esas dos cosas. Oye, Javi, yo no me puedo ir al pico más alto de Marruecos. No me puedo ir la semana antes a subir al Monte Kenia, siendo realista. Ojalá yo, pero económicamente eso no es viable. ¿Qué se hace? Es probablemente barato. Debe ser bien barato. Pero igualmente. Lo que se hace es estar de la mejor forma posible. Eso es lo primero. Porque aunque la gente diga que, o sea, y es así, no tiene nada que ver con tu forma física, te puede dar mal de altura. Pero aunque te dé mal de altura, está demostrado médicamente que las personas que tienen menos capacidad aeróbica, que tienen menos capacidad aeróbica, entonces todo es más grave cuando tú a una persona con menos capacidad aeróbica lo pones en un lugar donde hay menos oxígeno y lo pones a hacer ejercicio. O sea, eso no hay que explicarlo, es lógico. Es lógico. Entonces, claro, tener la mejor capacidad aeróbica posible que tengamos. Luego, mentalmente, esto no tiene nada que ver, pero es que a veces es juego mental, pero no tiene nada que ver con la aclimatación mentalmente. O sea, no tiene nada que ver con la mente, es una cosa fisiológica. Entrenarte lo mejor posible físicamente y puedes, o sea, el tema es la aclimatación, Jordi. La aclimatación es todo. Entonces, el problema es tu capacidad de adaptarte a una altura. El problema es tu aclimatación. Yo creo que con tiempo, suficiente tiempo, todo el mundo se acaba aclimatando. Si tú pones un campamento ya a 3.000 metros y luego vas subiendo, pero una montaña no se sube así. No, claro. La montaña tienes que subir y bajar rápidamente. Tienes que poder aclimatarte, estar más aclimatado más rápidamente. Nada te ayuda, viejo. Hay cosas que son muy importantes como la hidratación. La hidratación es extremadamente súper importante. Una de las pocas cosas que puedes hacer es hidratarte muy bien y intentar dormir muy bien, porque como todos los procesos del cuerpo, las mejoras ocurren durmiendo. Entonces hay que intentar dormir, hay que intentar beber mucha agua. Cuando decimos beber mucha agua, hidratarnos muy bien. Hay que acordarse que no se puede beber mucha agua de repente, sino que son sorbitos, pero por todo el día. Y poco más, poco más. Okay. Nada, él mencionó el tema de que él no, él no toma medicina para el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es normal, es parte de un proceso de aclimatación. Son los signos leves del mal de altura.
pero no son malos. Te están diciendo que estás aclimatándote, se te debe ir un par de días. Si se va peor, pues va peor. Pero es lo que dice que él no toma ningún tipo de calmante para el dolor. Obviamente la aspirina es totalmente prohibido. Pero algo como el paracetamol, sí, te quitaría la sensación del dolor de cabeza, pero David prefiere, y yo estoy 100% con él prefiere sentir el dolor de cabeza, porque primero un paracetamol, un ibuprofeno lo que hace es que te quita la sensación, pero no te está haciendo nada más, no te está quitando nada. Es como que te anestesia. Pero es mejor que tú sepas que lo tienes y que tú entiendas y sientas cómo está, si tu cuerpo se está mejorando o no, según su real capacidad de estarse mejorando. No porque te están cegando y no lo ves. Que lo que hace, lo que te hace una pastilla es que te ciega y no lo ves. Claro. Es mejor verlo de frente. Si me duele, me duele. Y mañana a ver si me duele menos, entonces estoy mejor. Pero si yo me tomo una pastilla, ¿cómo no sé? Claro. Él dice que puntualmente te podrías tomar una pastilla para dormir mejor una noche, eso no te va a hacer nada, pero él prefiere no tomar nada. Y luego decía que con el Diamox, que el Diamox es un medicamento que es muy popular, que ayuda a la aclimatación. Es un tema que podríamos hablarlo más adelante porque no lo conozco muy bien, pero en su caso en particular decía que el Diamox a él no lo probó en algunas montañas en México. La verdad es que no le hizo mucha diferencia y lo dejó de tomar. Ya está. También tenemos que decir que David es una persona que vivió a 3000 metros de altura y, y entrenaba a 3000 metros de altura y a veces corría hasta altitudes que llegaban hasta las 4000 metros. Entonces es una persona que ya está en una posición muy diferente a personas que vienen de vivir al nivel del mar. Ya, ok, claro. Ya está, esa persona tiene una base muy diferente aeróbica y de aclimatación. Claro. Entonces, eso también tiene que ver. También él es una persona que ya conoce su cuerpo y ya en el rango de 6000 metros hacia abajo lo conoce muy bien y ya lo entiende, lo maneja y prefiere no tomar nada. ¿Qué sucede con nosotros? Que nosotros no conocemos nuestro cuerpo, cómo se va, Claro. va a funcionar, cómo funciona por encima de los 4000 metros, no lo sabe. Entonces, es un poquito, es una lotería que nosotros, o sea, no es una lotería, tú tienes que prepararte para la montaña. Ahora, si te da mal de altura, eso es una lotería. Eso ya no podemos. ah, Lo que nosotros podemos controlar es entrenarnos y hacer una buena aclimatación. Bueno, y lo demás es lo que sea. Qué bueno. Ok. Bueno, nada, pues, Javi, hasta la próxima.